Tenemos por acá conectados ya 13 participantes. Yo creo que podemos ir iniciando en estos momentos ya el encuentro del día de hoy. Buenos días, Alessandra, Andrés, Diana, Diego. Buenos días, Neider, muy buenos días. Jason, muy buenos días. Juliana, María Camila, Melquiseder, Sara, Santiago. Espero que todos se encuentren muy bien. Diego, muy buenos días. Julián, muy buenos días. Bueno, teníamos un reto para esta semana que era la configuración del documento relacionado con el sistema solar. Ya varias personas pues lo han entregado, varios equipos lo han entregado, pero de todas maneras tenemos algunos pendientes, algunas personas que tienen pendientes las diferentes tareas. En el día de hoy terminamos la unidad número 2, o sea que llegó el momento pues de la verdad y de aplicar todos los diferentes conceptos que hemos estado trabajando en toda esta unidad. Voy a hacer como un pequeño repaso de los temas que hemos estado trabajando y qué es lo que cuál es el producto que debemos de entregar, al final de esta unidad. Entonces les voy a compartir para que hagamos un pequeño repaso y aclaremos lo relacionado con la Profe, parte de... Sí, hello. profe, buenos días. Buenos días. Profe, le cuento que tuve inconvenientes con ese proceso para la entrega de hoy, porque es que yo no sé si es porque mi Word se me le venció la licencia y de pronto no me está permitiendo hacer algo, pero yo cojo y le doy el estatus a cada título, título 1, título 2, título 3, ¿cierto? Y cuando le doy que me ponga la tabla de contenido, no me salen todos los títulos. Entonces no sé si en ese coso de estilo hay algunos que cuando uno le da pegar no aparece o cómo le Sí, doy sí, el estatus. hay que ir por personalizar. Cuando no salen los títulos, hay que ir a personalizar y señalar cuáles son los que no están saliendo para que los incluya. Porque ahí dice modificar, pero cuando yo le doy No, pero modificar, por si ejemplo, crees, hay uno que entiendo, creo que es personalizar. Cuando tú le das personalizar, debes de señalar los diferentes títulos que tú tienes y que no te están saliendo. De pronto ya, enseguida viramos el tema. Permítame, yo voy avanzando. Ya cuando lleguemos a esa parte, entonces verificamos esa situación y les puedo enseñar pues ese paso. perfecto, Listo. profe. De pronto Muchas gracias. ahí lo podemos mirar. Bueno, entonces les decía que, pero es eso, Andrés. Hay que ir, señalar y personalizar. Listo. A ver, Listo, de profe. pronto miremos acá de una vez ese tema para que aquí cuando se dice mm,
Referencias, tabla de contenido. Aquí en tabla de contenido hay una opción que dice tabla de contenido personalizada. ¿La estás verificando ahí? ¿Estás viendo, Andrés? Sí, profe, estoy viendo. Tabla de contenido personalizada. Te venís para acá, tabla de contenido personalizada. Y aquí en tabla de contenido personalizada, debes de verificar cuáles son las que no te están, cuáles son los títulos que no te están saliendo. Listo. Sí, Verificar que sí estén todos acá. sí. Verificar que los títulos que tú tienes acá, o si no por acá, modificar y vas adicionando el que no esté en estos momentos incluido. Listo. Entonces Ah, aquí hay uno nuevo, aquí se va actualizando y le dice uno aceptar y ya con eso te deben de salir todos. Por ese lado, explórelo, por favor, que debe ser una de esas opciones. Listo, y por eso no te está saliendo. listo, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, retomando los temas del día de hoy, entonces les decía que íbamos a hacer como un barrido con todo lo relacionado con la unidad número 2, porque llegó pues el momento de la verdad con respecto a este tema y debemos de dejar definido el día de hoy el entregable final de la unidad, que es el que realmente va a pesar en la ponderación de la nota. Los otros ejercicios que hemos estado realizando son parte pues del desarrollo de la unidad, son seguimiento, pero realmente el trabajo que se evalúa es el trabajo final que vamos a ver el día de hoy, que es ya toda la recopilación de de las diferentes competencias que hemos estado desarrollando. Entonces, inicialmente la unidad número 2, habíamos iniciado con unas lesiones relacionadas con las herramientas para la gestión y síntesis de la información, normas APA. Hago reiteración y insisto mucho en el tema del tema de las normas APA porque encontré pues algunas dificultades ahí en la revisión del trabajo que han estado entregando. Vimos cómo modificar el tema de los estilos y cómo crear tablas automáticas, cómo insertar una tabla de ilustraciones. El tema de las sesiones, de pronto ahora hago más énfasis en una parte de sesiones. Eh, Vamos a ver hoy de pronto estos dos aspectos que nos quedan faltando, como para finalizar, que es lo relacionado con el informe escrito y algunas recomendaciones para la elaboración y cómo redactar lo que es la introducción y de pronto la parte de las conclusiones. Listo. La actividad número 3 estaba relacionada con la búsqueda en la base de datos. Acá vimos las diferentes bases de datos que que tenemos en la universidad. Definimos también que ahí se nos presentó un pequeño inconveniente con el tema de el ingreso para la base de datos de EBSCO. Dijimos que íbamos a utilizar el, el, el buscador de Mozilla, ¿sí? Para poder ingresar a la base de datos de EBSCO. Acá, ingresando al campus académico, ustedes pueden ingresar y verificar las diferentes bases de datos que tienen en la universidad, las diferentes colecciones y pueden hacer uso de todos estos recursos. Entonces dijimos que aquí están todos los recursos en línea que tiene la universidad. Es muy importante que seamos conscientes que la información que debemos de trabajar en ese producto final, en el trabajo, debe ser a través de las consultas que hagamos en las bases de datos científicas de la universidad. ¿Sí? Entonces, mire todas las que ustedes tienen acá. Tienen Scopus, tienen la de Ciencias Direct, la de EBSCO, Digitalia, Books, los libros electrónicos, libros. Miren entonces todas esas bases de datos que ustedes tienen al servicio para poder hacer las respectivas consultas. Tienen
Cielo. Algunas de estas bases de datos son gratuitas, otras son gestionadas por la universidad, que las adquiere la universidad para poder hacer uso de ellas. Está DILNIT, que es una base de datos muy reconocida y es multidisciplinar. De manera que tenemos muchos recursos. También les di una referencia muy importante y que la podemos trabajar. Obviamente haciendo toda la citación correspondiente y respectiva, después de hacer un rastreo por todas las bases de datos de la universidad, si de pronto tienen dificultades con algún tema en específico, puede recurrir acá a Google Académico. Listo. Que es un buscador multidisciplinar especializado pues en lectura y en artículos científicos. ¿Cierto? También les doy esa opción. Están los diferentes catálogos de la universidad y hay otras bases de datos pues más especializadas en algunos temas, por ejemplo, como de farmacodependencia, que en estos momentos pues no aplica para nuestro caso de estudio, pero es bueno que ustedes sepan pues que tienen acá todas estas alternativas. Ok. ¿Alguna duda con respecto a este tema y el ingreso a las bases de datos científicas? ¿Todo está claro con relación a este tema? Sí, profe. Es muy importante porque recuerden que de acá es donde vamos a sacar, este es el insumo, o sea, de acá sacamos la materia prima para poder hacer el trabajo, ¿cierto? Entonces debemos de recurrir a todas estas herramientas para poder tener un buen material, para poder tener un buen insumo. Listo, muy bien. Eso con relación pues al tema de bases de datos y el tema de las normas APA. El tema de normas APA, recuerden que ustedes tienen toda la información relacionada con normas APA. Tienen acá si ingresan a cualquiera de estas lecciones, tienen acceso a las normas APA. Pueden consultar la diferente documentación de normas APA. ¿Sí? Acá está todos los recursos de la estructura de normas APA. Recurso 2, estructura de documentos APA, referenciaciones APA, citas de normas APA, normas APA, séptima edición. Si usted le da a cualquiera de estos recursos, inmediatamente vienen y les traen las diferentes citaciones, ¿cierto? El manual de APA, apóyese por favor en esta guía para que tengamos claro todo el proceso de citación de APA, las citaciones indirectas, las citaciones directas, todo el tema de citas cortas, citas basadas en el autor, citas basadas en textos, listo, citas de citas, citaciones. Aquí habla todo de las citas directas, citas cortas, citas narrativas, citas en bloque, citas indirectas. Listo. ¿Cómo hacemos el tema de la referenciación? Reitero, estos conceptos los debemos de conocer. ¿Por qué? Por alguna razón se nos pueden presentar dificultades con los gestores bibliográficos. De hecho, ustedes me lo han manifestado y que en algunos casos, por ejemplo, cuando citamos con Mendeley, nos salen unas X en las citaciones, en la parte de la referenciación bibliográfica. Eso no lo podemos dejar así. Y eso, independiente de que sea el gestor bibliográfico o no sea el gestor bibliográfico, la responsabilidad de nosotros es arreglar la referenciación bibliográfica. Es decir, si usted hace una citación bibliográfica y el gestor bibliográfico le saca X o le saca unos algoritmos que no corresponden, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar a solucionar esa dificultad. Hay que hacer un ajuste manual. He detectado eso con algunos trabajos de los que me han entregado, que me entregan la referenciación bibliográfica y me la entregan tal como lo sacó el gestor bibliográfico. Si el gestor bibliográfico tiene problemas, hay que entrar y solucionar esa dificultad. ¿Sí me entienden? O sea, yo sé que a varios se les ha presentado ese problema porque me lo
En el trabajo que me entregaron, algunos, se presentó esa situación. Entonces lo pude detectar. Yo por acá. En algunas dificultades que estuve revisando, algunos estudiantes me lo entregaron tal y como salió del referenciador bibliográfico, con esos errores. Eso no lo podemos hacer. O sea, tenemos que entrar y solucionar ese tema. Si ustedes ya saben qué es lo que tiene que tener la cita bibliográfica, tiene que tener el autor, el nombre del libro, la edición, entonces tenemos que entrar a hacer ese ajuste, tenemos que entrar a hacerlo manual. No podemos entregar eso así con esos errores. No sé si aquí es el caso, no, este no es el caso. Aquí está bien, pero algunos me entregaron la cita bibliográfica con algunas dificultades. Por ejemplo, yo puedo detectar cuándo es una cita bibliográfica manual, cuándo hacen unos ajustes manuales y cuándo realmente se toma del gestor bibliográfico, ¿cierto? Porque inmediatamente uno señala y le hace la referenciación bibliográfica. Entonces, algunos lo hacen manual y otros con el gestor bibliográfico. Lo importante es que la citación realmente quede como debe ser, ¿cierto? Con los diferentes parámetros. Si hay que entrar a hacer algún ajuste, hay que entrar a hacerlo de manera manual. ¿Sí me entienden? ¿A quién se le ha presentado problemas con el gestor bibliográfico? Por ejemplo, que baje la bibliografía y le muestre unos caracteres que no corresponden. Yo sé que hay varios que han tenido esa dificultad porque me entregaron algunos trabajos con esos errores. Compañeros, ¿a quién se le presentó esa dificultad? ¿Aló? ¿Aló? Profe, a mí me apareció como con unas letras en chino. Es correcto. Entonces hay que hacer el ajuste manual, Andrés. O sea, hay que ir aquí a la referenciación bibliográfica, pararme donde corresponde y hacer el respectivo ajuste. Conforme la documentación y la estructura que debe tener realmente la referenciación bibliográfica, ¿cierto? Yo caí en cuenta de eso, pero yo dije, de pronto es que así funciona Mendeley. No, Pero no, no. después de Pues, que lo entregué, sí, vi que uno puede modificar eso así en es. Mendeley. Eso es lo que hay Usted que le hacer. pone los datos que faltan o que Así es. están mal. Eso es lo que hay que hacer entonces. Entonces hay que entrar a hacer la respectiva modificación con respecto a ese tema. Eliezer, muy buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto verlo por acá, hombre. Estaba como perdido. Sí, señor. Ayer le mandé un correo, no sé si lo revisó. Le he mandado Sí, ya varios, pero usted me no sé. mandó, usted me mandó la respuesta del que yo le escribí. Sí, señor, yo le había mandado Eso, otro antes. eso está muy bien. Yo le agradezco, por ejemplo, si habla con su compañero Julián. Julián, muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo vas? muy bien. ¿Cómo va el trabajo con Eliezer? Eh, Un poquito hasta la ausente. actividad 3 trabajé con él. Pues Y estaba después se trabajando perdió. con él y igual lo he apuntado. He Se le, estado per- con las puntadas. se le perdió a usted y se me perdió a mí. No, pero la idea es que para Eliezer y para Julián y para todos, la idea es que el compañero que no trabaje, por favor, nos acercamos, dialogamos con él, establecemos una comunicación, unos acuerdos. Si no podemos llegar a ningún acuerdo, entonces, por favor, que me lo manifiestan y que cada quien entonces trabaje independiente. Tengo esa situación con Julián y con Eliezer. No sé si alguien más tiene alguna dificultad, pero yo sé que ustedes lo van a poder solucionar dialogando. ¿Estamos de acuerdo, Julián? Entonces van a hablar se van a poner de acuerdo entonces con el trabajo y te vas a atrasar, por favor, Eliezer, sí, de las diferentes actividades que tenemos pendientes y a coordinar el trabajo porque ya, reitero, llegó el momento de la verdad con respecto a esta unidad y para el trabajo final hay que trabajar hay que hacer un trabajo colaborativo porque cada uno de los integrantes debe responder por su tema y por las diferentes citaciones que debe realizar,
¿cierto? Al final, obviamente, se entrega un producto final, pero que es un trabajo colaborativo, pero cada quien debe aportar pues su granito de arena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. María Camila Torres, ¿cómo estás? María Camila está. Hola, profe. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Bien, María Camila. ¿Has tenido alguna dificultad con el tema de las citaciones con Mendeley? Profe, tuvimos, mi compañero y yo, dificultades al instalarlo ¿Con quién estás trabajando? con Camilo Agudelo. ¿Tú estabas sola inicialmente? No, ¿o sí? Yo en un momentico estuve sola, pero ya en la segunda clase ya estuve con él. Con Camilo, Camilo Agudelo, sí, señor. Camilo Agudelo. ¿Y Camilo está presente? Ah, sí, por aquí veo a Camilo. Sí, profe. Hola, Camilo, bueno. Muy bien, entonces solucionaron la dificultad que tenían con Mendeley. Camila. Sí, Sí, al profe. final, sí, Ah, pero al bueno, final lo solucioné. correcto. ¿Y qué problema tenían? Que no sé por qué no me dejaba trabajar, pues el Mendeley se me cerraba, pues iba a trabajar y se me cerraba, entonces me tocó instalarlo Tuvo que volverlo a y instalar nuevamente. sí, pues Listo. varias cosas ahí Y ya con tienen Word y al final, ustedes tienen el Mendeley Desktop y el Mendeley Web. Ya están instalados todos dos. sí, ahora sí, ya funciona. Perfecto, muy bien. Mm, ¿A quién se le ha presentado problemas, dificultades con el tema de las citaciones bibliográficas? Diego Gutiérrez, han trabajado bien. Yo veo que han estado trabajando y he visto los avances del trabajo. Diego está trabajando con quién, con Diana, Conmigo, profe, con Alexandra. con Alessandra. Bueno, Alessandra, ¿y cómo vamos? Vamos bien, ¿cierto? Yo he estado revisando el trabajo. Sí, profe, no, sin dificultad. Diego Gutiérrez no está presente. Diego no está presente. Bueno, te toca entonces, te toca mm, desatrasar a Diego entonces de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque ya, como les digo, debemos de hacer una entrega final. Santiago Gutiérrez. Santiago, no está presente. Diana Ciro, Profe, pero él está trabajando conmigo. ¿con quién? María Camila Ríos. María Camila. ¿Y van bien, cierto? ¿O cómo vamos? Sí, profe, vamos bien. Pues al principio sí tuvimos una pequeña dificultad que era lo de las letras asiáticas, pero yo lo pude solucionar, entonces no hay problema. ¿Y qué le pasó pues al compañerito? Ah, pues la verdad yo no sé por qué no entró a clase. Bueno, mi estimada compañera, entonces le toca a usted liderar el equipo y ponerlo al tanto de las del tema que vamos a ver del día de hoy para que no te vas a cargar el trabajo solita y finalmente puedan armar pues todo el entregable final. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, profe, muchas Muy gracias. bien, muy bien. Mm, ¿Alguien más tuvo dificultad con ese tema de referenciación bibliográfica? Eh, no quiero ir a la herramienta y explorarlos todos porque los estuve revisando. Yo sé que varios me entregaron errores en esa configuración configuración que tenían en la parte de la referenciación bibliográfica. Espérenme, yo veo así de pronto por acá lo puedo detectar para mostrarles cuáles errores se les presentaron y qué fue lo que me entregaron. Mm,
Julián. Julián Vergara. Señor. Hola Julián, este es tu trabajo. Muy buen trabajo. Julián, hazme un favor, no me subrayes estas citas. Sí, ya las quité de rojo, ya. Sí, Solo fue que tuve que ponerme yo también a hacer el doble trabajo ahí. qué pena, era como le pido hacer lo contrario. Sí, pero realmente salí fue confundido, entonces tenía que volver otra vez a darle a poderlas visualizar, entonces tenía que revisar el tema. Listo. Listo. Muy bien. Veo que aquí hiciste un buen trabajo pues con respecto a todo este tema. Pero ya tenemos que empezar pues como a hacer ya, a organizar todas las ideas y a estructurar y articular el documento. No así fragmentado, sino ya en la entrega final hay que agruparlos todos y tener un solo producto pues con un texto bien organizado. Listo, entonces este no es el caso. Pero bueno, como les digo pues en general, revisé los trabajos y con el tema de la citación bibliográfica quería hacerles esa observación. Para concluir, si tienen dificultades con la citación bibliográfica, lo que tienen que hacer es empezar a hacer el ajuste de manera manual. Listo. Y para eso, entonces, obviamente, deben de tener muy claro, pues, todo el tema de normatividad APA, cómo lo deben de hacer, cómo es que debe ir la estructura y cómo se hace, pues, la referenciación bibliográfica. Listo, ahí están todos los documentos de citación. Apóyense en esta bibliografía, apóyense en este material, por favor. Listo, de todo el tema está en el recurso 1, normas APA, ahí está toda la documentación correspondiente. Listo. Bueno, yo me devuelvo por acá. ¿Qué más tenemos en la... hay otra situación. Recuerden que yo puedo hacer citaciones también con Word. ¿Alguien ha hecho citaciones con Word sin utilizar Mendeley? Sino directamente de Word. Sí, profe. Andrés, pero en este trabajo lo estás haciendo con Mendeley o lo estás haciendo con Word directamente. En el primero, pues con Word solamente, y en el segundo con Mendeley, porque era el trabajo. Ok, hacerlo con pero Mendeley. ya en la entrega final tenemos la opción de hacerlo con cualquiera de los dos. Listo. O sea, ya en el trabajo final lo que podemos hacer es lo que podemos hacer es hacerlas bien sea con Word o con Mendeley. Listo. Por si alguien tiene dificultades con Mendeley, sepa que lo puede hacer también que lo puede Es que hacer con Word. yo considero que cuando uno lo hace por Word, queda como más específico lo que uno necesita en el trabajo. Pues siento que con Mendeley queda muy general la cita. Eso es cierto, pero cumple pues con norma APA, cumple con la normatividad. Y si hay algún aspecto que no Sí, sí, cumple, hay que señor. entrar a ajustarlo, pues. ¿Cierto? Sí, señor. Si querés, le recordamos a los compañeros cómo lo hacemos por Word. ¿Me podías compartir pantalla por ahí y hacer algún tipo de citación por Word? Profe, no tengo el computador. Listo. Yo los trabajos los hago después, cojo las grabaciones y empiezo a hacer los procesos. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, yo voy a hacer aquí una cita rápido para hacerle... ¿Están viendo la pantalla ahí?
profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Qué estoy escribiendo, Diana? ¿Qué dice ahí en el texto? Las mujeres es la creación más hermosa de la humanidad. Es correcto. Listo. Como para hacer un homenaje a la mujer, ¿cierto? Para hacer un homenaje a la mujer. Muy bien. Si yo quiero hacer esa citación, entonces, si yo quiero, yo puedo insertar aquí una cita, ¿cierto? Yo puedo ir e insertar una cita aquí a través de Word, ¿cierto? Puedo, esta citación, yo puedo empezar a, permítame un momento, yo puedo insertar una cita a través de Word sin necesidad de utilizar Mendeley, ¿cierto? Entonces simplemente insertamos la cita, espere, agrego una fuente y pongo los datos correspondientes a esta citación. Listo. Yo digo que esto lo saqué de un libro. Yo digo que el autor fue Walter Gómez, que el título es Las mujeres, que el año es 2021, que la ciudad es Medellín, que la editorial es Fulán, y le digo aceptar, ¿cierto? Entonces miren que ya tengo la citación ahí. ¿Sí están viendo? Diana, estamos viendo ahí, ¿cierto? ¿Están viendo la cita que acabo de realizar? Diana. Sí, profe, sí se ve. Ok. Y aquí tengo una citación. ¿Cómo lo hice? Lo hice a través de Word, ¿cierto? Insertando una fuente bibliográfica. Listo. Igual puedo entonces de una vez puedo tener la bibliografía. Ah, pero me llevó para Mendeley. No, no quiero que sea en Mendeley, sino que sea a través de Word. Esperen que yo me seleccionó Mendeley. Como los tengo los dos acá integrados, entonces me... ¿Entienden? Entonces lo puedo hacer también a través de Word. Y con Word hago simplemente la citación correspondiente sin necesidad de irme para Mendeley.
sino que de una vez hago aquí todo el trabajo en la parte de Word, ¿cierto? Inserto la cita, hago la citación correspondiente y empiezo a hacer todo el trabajo aquí a través de Word. Aquí en Word puedo hacer tanto la cita como la referenciación bibliográfica. Yo tengo toda la documentación correspondiente. Listo. Entonces, todo lo puedo hacer acá a través de Word sin necesidad de irnos para acá, para la parte de Mendeley. Y si tienen alguna dificultad entonces con Mendeley, lo pueden hacer todo aquí a través de Word. En el trabajo final, reitero, lo pueden hacer tanto con Mendeley como con Word. Lo importante es que cumplamos con las diferentes normatividades de APA. ¿Listo? Entonces en Word simplemente lo que hacemos es insertar la cita y luego incorporar la referenciación bibliográfica. Listo. Retomemos nuevamente por acá entonces todo el tema de las lecciones que teníamos en la unidad número 2. Vimos también, después de ver toda la parte de gestor bibliográfico de normas APA, toda la parte de contenido y tablas, contenido de tabla automático, cómo insertar tablas de ilustraciones en el trabajo de Word. Eso lo vimos también la semana pasada. Y la idea es que todo ese concepto que vimos nosotros relacionado con la parte de secciones y configuración del documento se vea reflejado en el documento final que vamos a entregar. Aquí hay un tema de secciones. Quiero que veamos este video de secciones. Sí, porque de pronto faltan algunos elementos en lo que vimos en las clases pasadas que debemos de incorporar acá. Aquí de pronto hay algunos aspectos que no están actualizados con respecto a la parte de normatividad, que es por ejemplo la paginación del documento. Dijimos que iba paginado desde la portada, ¿cierto, Andrés? Y aquí en este documento de pronto vamos a ver en este video, de pronto se va a excluir que no está numerada ni la portada ni el índice, pero vimos, aclaramos que sí debe estar numerado desde la portada y la tabla de contenido. Pero entonces, en sí, la idea es que ustedes se apropien de algunos conceptos con relación a cómo organizar el documento por sesiones, que lo vamos a necesitar para poder hacer la entrega final del trabajo. Listo, entonces los invito a que veamos este video. Me dicen si se escucha, por favor. En este video tutorial vamos a ¿Están observar el escuchando bien? procedimiento ¿Escuchan bien? Sí, profe. para dividir un documento en secciones. Es importante tener en cuenta que el va a servir para lograr que algunas páginas de nuestro documento tengan características diferentes a las otras. Por ejemplo, que la portada pueda tener unas márgenes diferentes al resto del trabajo. Que por ejemplo la portada y la tabla de contenido no lleven numeración y el resto de las hojas sí. Que por ejemplo una hoja, digamos la página 15, sea horizontal y las demás sean verticales. El tema de secciones también aplica para que se pueda tener unas hojas con unos encabezados diferentes a las otras hojas o unas páginas con unos pies de página diferentes a las demás. El procedimiento entonces es el siguiente. Por ejemplo, voy a dejar el espacio para la portada. En este tema de secciones es muy importante trabajar con el icono mostrar todo, que es el que finalmente me dice dónde hay un espacio, dónde hay un enter, dónde hay barra espaciadora, dónde hay un tabulador y obviamente nos va a permitir saber en dónde hay un salto de página y en dónde hay un salto de sección. Vamos a suponer entonces que la portada y la tabla de contenido se van a comportar igual. Es decir, que tanto la portada como la tabla de contenido no van a llevar número de página y vamos a suponer que ambas conservan las mismas márgenes. En ese caso,
nuestra portada y nuestra tabla de contenido serán una sección. Al final de la portada voy a hacer un salto en diseño de página, salto de página. Salto de página significa que simplemente voy a cambiar de hoja. Entonces acá tenemos el espacio para la portada y aquí tenemos nuestra tabla de contenido. Pero al final de la tabla de contenido debo hacer un salto de sección para indicarle a Word que a partir de esta página nuestro documento se va a comportar diferente. Es decir, que la tabla de contenido y la portada no llevan número, pero el resto del trabajo sí. Al final de la tabla de contenido vamos a hacer un salto de sección. Para hacer un salto de sección hacemos clic en diseño de página, salto, donde dice saltos de sección, hacemos clic en el primero que dice salto de página siguiente. Observamos la diferencia. Al final de la portada aparece un salto de página que es una línea sencilla. Al final de la tabla de contenido aparece un salto de sección que es una línea doble. Este salto entonces me está indicando que a partir de acá del sistema solar mi documento pertenece a otra sección, por lo tanto podré aplicarle características diferentes. Compañero, es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. O sea, cuando yo hago un salto de sesión es porque a partir de esa sesión el documento va a tener una configuración diferente a las otras sesiones, a la sesión anterior o a las sesiones que van a continuar en adelante. Listo. En el trabajo que ustedes van a entregar, en el que deben de entregar, hay que realizar algunas sesiones. Deben de tener diferentes sesiones en el documento. Entonces, importante que le pongamos cuidado a este paso para que ustedes configuren su documento de acuerdo a los requerimientos que solicita el trabajo final que debemos de entregar. Listo. Para que pongamos cuidado en este aspecto de cómo vamos a configurar esa sesión para configurar, por ejemplo, el pie de página o el encabezado de una página diferente a otra sesión. Listo. Entonces vamos a continuar. En este momento hemos hecho un salto de página para cambiar de hoja y hemos hecho un salto de sección para indicarle a Word que mi documento se va a comportar diferente. Antes de hacer los cambios, es importante tener en cuenta que las secciones son iguales, es decir, si en este momento inserto número de página, me va a quedar en la portada, en la tabla de contenido y en todas las hojas del trabajo, porque las secciones siempre serán iguales. Significa que es importante poner las secciones diferentes, o sea, desvincularlas. Aprovechando que son iguales, vamos a numerar todas las hojas. Hacemos clic en el menú Insertar, número de página. Vamos a suponer que la numeración es al principio en el centro. Observamos que todas las hojas quedan numeradas. La portada queda con número, la tabla de contenido y el trabajo. Esto es porque las secciones son iguales. Así es como lo debemos de entregar. Según APA ya hay que numerar todas las diferentes páginas empezando desde la portada. O sea que vamos a numerar desde la portada, a darle ese orden de numeración entonces al documento. Listo. Ahora, vamos a mirar cómo lograr que las secciones sean diferentes para poder hacer los cambios. Observemos que cuando estamos dentro del encabezado aparecen estos iconos. Ir al encabezado, ir al pie, anterior, que me permite ir a la sección anterior, siguiente, que me permite moverme a la sección siguiente, y hay un icono especial que se llama vincular al anterior. Este icono se puede observar que está atenuado, que no está activado, porque es imposible que se vincule la sección 1 con la sección anterior.
En este caso, entonces, debemos movernos a la sección siguiente. Observemos que saltó a la página 3, porque aquí es donde comienza mi sección 2. Observemos además que el icono ya no está atenuado. Este icono, al estar activo, me está diciendo que la sección 2 está vinculada a la anterior, es decir, que la sección 2 y la 1 son iguales. Por eso podemos observar el mensaje que dice igual que el anterior. En este caso necesitamos que sean diferentes. Para ello vamos a desvincularlas haciendo clic en el botón. Al desactivar el icono estamos diciendo que la sección 2 es diferente de la anterior. Observen que ya no aparece el mensaje diciendo que son iguales. En este momento mis dos secciones... ¿Entendieron este paso? Este paso es trascendental, es muy importante, de cómo vincular y desvincular una sesión a la anterior. Entonces recuerden, es en la parte superior donde nos muestran esas opciones, vincular a la anterior, vincular a la sesión siguiente o desvincular. Cuando yo desvinculo, le puedo dar una configuración particular a esta sección, al documento que inicia acá con esta sección. ¿Listo? Reitero, esta configuración la deben de hacer en el trabajo que van a entregar, porque, por ejemplo, hay que configurar una sesión donde hay el tema de uno de los estudiantes. En el encabezado debe ir el nombre del estudiante y el tema que va a trabajar. Entonces, esa sesión hay que configurarla, el encabezado con esa, debe tener esos parámetros, debe tener esa información. Y después, cuando arranquemos el otro tema del otro compañero, hay que configurar también el encabezado con el nombre del compañero y el tema que va a trabajar. Listo, entonces es importante que tengamos entendido, que entendamos este paso de cómo vinculamos y cómo damos una configuración a una sesión específicamente. Son diferentes. Por lo tanto, los cambios que yo haga en la sección 1 no me pueden afectar la sección 2. Observemos. Si borramos el número 1, se selecciona y se suprime, se borra el 1 y se borra el 2 porque son la misma sección. Pero el 3 permanece en la sección 2. Muchas veces necesitamos que este número comience en 1 y que automáticamente este pase a ser el 2. Eso lo podemos lograr haciendo doble clic en el número, seleccionamos el número y con clic derecho hacemos clic donde dice formato del número de página. Acá no le decimos continuar desde la sección anterior, sino iniciar en 1. Al iniciar la numeración, automáticamente la página siguiente pasa a ser el 2, la siguiente pasa a ser el 3 y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que para trabajar con secciones, lo primero que debemos hacer es insertar los saltos de sección. Lo segundo... Sara. Hola, profe, ¿sí? ¿Cómo vamos? Bien, entendiendo todo. Sí. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer cuando estamos trabajando con sesiones? ¿Con qué? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? ¿Qué me está diciendo el video? Cuando trabajo con sesiones, lo primero que debo hacer es que, te lo voy a poner nuevamente. Trabajar con secciones, lo primero que debemos hacer es insertar los saltos de sección. Lo segundo es numerar todas las hojas aprovechando que las secciones son iguales. Entonces, lo primero es que, ¿insertar qué? Los saltos de sección. Segundo. Enumerar las hojas. Lo tercero es desvincular las secciones para poder hacer los cambios en cada una de ellas. Lo tercero. Desvincular las secciones para hacer cambios en cada una de ellas. Muy bien, Sara. Sara, ¿ya has trabajado sesiones en tu documento? No, cierto, no lo habíamos hecho. Yo revisé tu documento y no, este pasito te falta. Vos vas muy avanzada y tenés muy claras esas competencias. Y con el trabajo que hicimos hace 8 días, hiciste una muy buena configuración del documento.
Al documento de ustedes básicamente les falta pues estructurar más y articular el contenido del tema que están trabajando y configurar esta parte de sesiones. Listo, sería lo que estaría faltando para cumplir con los requerimientos del trabajo final. Entonces, para que tengamos en cuenta estos aspectos. Ok. Listo, sí, señor. Y por último, ubicarse en cada una de las secciones y hacer el cambio. Por ejemplo, borrar los números de página en las que no van. Voltear las hojas horizontales en las que deben ir horizontales. Cambiar las márgenes en las que deben llevar unas márgenes diferentes. Poner un encabezado en las hojas que llevan encabezado. Poner pies de página en las que llevan pies de página y así con cualquiera de los cambios que necesite hacer en cada una de las partes del documento. En este video tutorial hemos observado el procedimiento para dividir. Listo. Entonces ahí ya tenemos pues cómo configurar sesiones y cómo configurar el documento final. Vámonos para la actividad que debemos de entregar, para que detallemos entonces qué es lo que debemos de hacer acá entonces con respecto a la entrega final del trabajo. Listo. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer al final. Alessandra Henao, buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a usted. Bien. Alessandra, ¿me colaboras con la lectura de las competencias que vamos a desarrollar entonces acá en este trabajo final de la unidad número 2? Sí, Competencias. Competencia. Realiza búsquedas de información de manera eficiente en Internet y en las bases de datos científicas de acuerdo a su tema de interés. Esto ya lo hicimos, ¿cierto? Lo hemos estado haciendo en este proceso en la unidad número 2. Sí, sí, señor. Correcto. Los que no lo han hecho, por favor, deben de intensificar eso y deben de consultar las bases de datos científicas y tener muy claro pues el tema que seleccionaron. ¿Me colaboras entonces con la segunda competencia? Se apropia de la forma cómo debe hacerse la citación y la referenciación adecuada de la norma APA para evitar el plagio de la información e ideas escritas por otros autores, al igual que aplicar de manera adecuada la norma APA para la realización de los trabajos académicos. Ok, entonces acá vamos a ver todo el tema de apropiación y desarrollo de competencias para referenciación según normas APA. Perfecto. La tercera, por favor, Alessandra. Reconoce el procesador de texto como herramienta de gestión de la información y de productividad con potencial para generar diversos productos que apoyan el desempeño académico y profesional. Muy bien. La descripción de la actividad, por favor. El grupo elija un compañero para consultar un tema sobre problemáticas de usos de TIC, de acuerdo a la estructura de carpetas de la actividad 2, en donde deben escoger subtemas diferentes del mismo tema para la consulta de las bases de datos académicas. Por lo menos 5 artículos científicos por cada uno, de acuerdo a todo lo indagado y almacenado en el gestor de Mendeley. Realizarán el siguiente documento. Ok, entonces, perdón, entonces, ¿de cuántos artículos estamos hablando? 5 por cada uno. 5 por cada uno. Entonces son 5 artículos que vamos a consultar por cada uno. Hay que intensificar entonces las búsquedas en las bases de datos. 5 artículos por cada uno. De esos 5 artículos vamos a hacer las respectivas citaciones que nos va a pedir y que nos va a solicitar el documento como tal. Mire que por eso es muy importante ese trabajo colaborativo, porque deben de aparecer referenciados, ¿cierto? Deben de aparecer referenciados los respectivos artículos, serían 10, porque cada uno va a consultar 5, en total serían 10. Listo. Muy bien. Por favor, Camilo Agudelo. Camilo. Sí, profe. Buenos días, ¿cómo vamos? Bien, profe, ¿y usted? Avanzando con el trabajo. Sí, ahí vamos. Muy bien, Camilo. ¿Estás trabajando con María Camila? Sí, profe. Camilo, ¿qué características entonces debe tener el texto? Profe, ¿Aló?
Hola, profe, qué pena. Yo no soy Camilo, pero tengo una pregunta. Entonces, digamos que ya no puedo utilizar, por ejemplo, los artículos que ya tenía a la mano. Claro que sí. Eso es parte del insumo, de lo que hemos venido trabajando. O sea, ese es parte del trabajo que hemos estado trabajando durante todo el desarrollo de la unidad. Esas bases de datos y esos artículos que tú has estado trabajando son los que vas a continuar trabajando acá. Si tienes solamente 2, si tienes 3, tienes que llegar a completar los 5, pero no podemos desechar toda la información que ha venido trabajando. Sí, aquí lo que vamos a hacer es complementar y acabar de estructurar el documento. Pero sí, claro, ese es parte de toda la recolección de información que hemos estado haciendo durante todo el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. O sea, eso es parte del trabajo que hemos estado haciendo. Aquí lo que vamos a hacer es ya este es el trabajo final, este es el momento de verdad donde vamos a recopilar toda esa información, recolectar toda la información que hicimos allá durante todo el proceso de la unidad número 2. Acá lo que vamos a hacer ya es articular toda esa información, traer todos esos documentos, referenciarlos acá, construir el texto como tal que debemos de entregar. Pero obviamente ese es un insumo, es un insumo. Si tú no has hecho nada, tienes que arrancar de cero, pero ya tenemos aquí mucho insumo. Tienen la referenciación detallada, tienen los documentos en PDF, tienen la información en la web. Todo eso material hay que traerlo acá para poder empezar a trabajar todo este documento y afinarlo, porque ya ustedes han hecho algunas entregas parciales del documento como tal. Perfecto. Sí, señor. Gracias, Santiago. Camilo. Re. Bueno, características que debe tener el texto. Portada, tabla de contenido. O sea, pero vamos despacio. Portada que según las Perdón. normas APA, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? Una tabla de contenido que contenga por lo menos 3 niveles. Una Título 1, introducción. título 2, título 3. Debemos de tener entonces en cuenta eso, ¿cierto? La tabla de Sí, contenido debe tener los 3 niveles. realizar una introducción del documento. Tengan en cuenta los elementos que contiene la introducción. Muy bien. Desarrollar los Perdón, acá en la parte de la introducción, entonces, por ejemplo, ¿qué tema estás trabajando tú, Camilo? la ludopatía en menores de edad. Listo. Entonces, en la introducción vamos a hacer, vamos a iniciar diciendo que se está realizando un trabajo en equipo en el cual se seleccionó como, se trabajó como eje central los problemas causados por las herramientas de las TIC y se seleccionó el comportamental, donde se van a trabajar básicamente dos aspectos puntuales. ¿El tuyo qué es? La ludopatía. Sí, señor. ¿Y el de la compañera María Camila cuál? O sea, yo la ludopatía en menores de edad y ella la ludopatía en sí. Es correcto. Entonces se menciona que se van a trabajar esos dos temas. En cuanto a la ludopatía en menores de edad, se explica qué aspectos se van a trabajar. Luego en otro párrafo se explica el otro tipo de ludopatía, qué aspectos se van a trabajar. Se integra en la introducción, se da la información, se da la puerta de entrada al lector de cuáles son los dos temas que vamos a trabajar. Debe estar integrada, ¿cierto? Debe ser Sí, señor. integrada. Listo. Debe ser integrada entonces la introducción con respecto a los dos temas. Bueno, continuemos. Bueno, desarrollar los temas de cada uno. Tengan en cuenta que si hay 1.1 es porque habrá 1.2. Si hay 1.2.1 es porque hay 1.2.2. No puede haber una numeración huérfana. Allí desarrollarán el tema de manera amplia y colocarán como mínimo 6 citaciones por cada uno, de manera adecuada, directas, cortas, largas, basadas en el texto, basadas en el autor. Recuerden que deberán colocar de manera manual en la citación la página del texto de donde tomaron la idea del autor. Bueno, ojo con esto.
Dice, colocarán como mínimo 6 citaciones por cada uno. ¿Listo? Entonces, Sí. 6 citaciones por cada uno de los integrantes del equipo. Necesitamos 6 citaciones. ¿Listo? Entonces, al final deben de haber ¿cuántas? 12. 12. ¿Listo? Como mínimo deben de haber 12 entonces. Muy bien, Camilo. Continuemos. Pues incluirán al menos 4 imágenes, 2 por cada subtema, debidamente identificadas con su fuente y título. Las páginas donde van las imágenes deberán estar en orientación horizontal. Es correcto. Entonces, miren que aquí, esto lo vimos cuando insertamos las imágenes, ¿cierto? Que poníamos debajo de cada imagen la fuente donde bajamos la imagen. ¿Ok? Entonces debemos de tener la fuente y el título. Y estas imágenes, donde van las imágenes, que son, vamos a tener 4 imágenes como mínimo, ¿cierto? 2 por cada subtema. O sea que tú debes de poner 2 imágenes, Camilo, y María Camila debe tener otras 2 imágenes del tema de ella. Esas imágenes deben de ir horizontales. ¿Listo? Listo, por ahí. Deben de ir horizontales. Daniel Zapata, Daniel, Dígame, profe. ¿cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Usted. ¿Está claro hasta el momento lo que llevamos, Daniel? Bien, no, todo muy claro. ¿Cierto? Entonces debemos de tener una portada, ¿cierto? Debemos de tener una tabla de contenido, una introducción que contenga los 2 temas. Debemos de tener diferentes niveles en el documento, mínimo 3 subniveles. Debemos de consultar cuántas fuentes, cuántas citaciones debe tener como mínimo. Son 6, quedarían 6. 12 por... Es correcto, ¿cierto? ¿Cuántas imágenes? Son 4 imágenes. Como mínimo 2 por 4 cada imágenes, es correcto. ¿Y qué orientación deben de tener? horizontal. Horizontal. Muy bien. Continúa, ¿me colaboras por favor acá donde vamos? ¿Aló? Cada tema irá en una sección aparte. Tendrá como encabezado el nombre de quien investigó el tema, alineando a la izquierda y con pie de página el título del tema desarrollado, la introducción, las conclusiones, las referencias y demás para el documento que no sean desarrollado del tema. No tendrán encabezados. La página se Oh, no, realizará. pero quedémonos acá un rato que esto tiene mucho de ancho y de largo. ¿Listo? Entonces dice, cada tema irá en una sesión aparte. ¿Qué tema tienes tú, por ejemplo? ¿Qué tema estás trabajando? Estoy trabajando problemática de la... Profe, él está trabajando riesgos de la era digital conmigo. Riesgos de la era digital. Riesgos en la era digital. Pero, ¿qué temas solucionó, qué temas seleccionó Daniel? Estoy trabajando con el Grooming. ¿Con cuál? El Grooming. Es correcto. ¿Y cuál, Santiago? Las redes sociales. Eso. Entonces, por ejemplo, Santiago debe tener configurado la sesión que tú vas a trabajar, debe estar en el encabezado, le pones el nombre tuyo, Santiago, y el tema redes sociales. Listo. La sesión tuya de redes sociales que vas a trabajar. Cuando nosotros, en el documento que acabamos de ver en el video, de cómo configurar esas sesiones en un documento, entonces, cuando empieces a trabajar tu tema de redes sociales, por decir algo, entonces debes de tener ese encabezado, tu nombre y el tema de redes sociales. ¿Listo? Dice, alineado a la Señor. izquierda y con pie de página del título del tema desarrollado.
La introducción a las conclusiones, la referencia y las demás partes del documento que no se han desarrollado del tema no tendrán estos encabezados, solamente lo tendrán la parte del tema que tú vas a trabajar, el resto no. Igual el tema de Daniel. Daniel debe configurar entonces la sesión de él con el encabezado diciendo el tema que va a trabajar y el nombre de Daniel. Listo. Santiago, colabórame de aquí para abajo entonces, ¿qué más hay que hacer? La paginación. Sí, señor. La paginación la realizarán de acuerdo a la norma APA. Entonces, ¿qué dijimos de la Sigo. paginación? Que vamos a paginar todo el documento desde arriba, ¿cierto? Desde la portada, Sí, porque esa es la séptima edición, nos pide eso, que paginemos desde la portada. Listo. sí, señor. Después del tema abordado, seguirá el apartado de conclusiones. De acuerdo a lo que lleva unas conclusiones, cada uno elaborará mínimo 3 y estarán en el orden del desarrollo de las temáticas. Es correcto. Mínimo tres conclusiones. Vamos a tener mínimo 3 conclusiones de cada uno de los diferentes temas que han abordado. ¿Cierto? Melquisedec, Profe, ¿cuál es el tema que estamos trabajando? Recordame. pues yo, en mi grupo estamos hablando de la contaminación ambiental. Y de contaminación ambiental, ¿tú qué seleccionaste particularmente? Profe, la tengo clara, espérate, yo la miro. Espérate, déjame ver la Pero miro. tienes claro lo que estamos explicando hasta Sí, el sí, momento, señor, ¿qué es lo que debe claro, tener el señor. documento? Total, todo eso sí. Correcto, entonces debe tener, tu compañero debe tener 3 conclusiones y tú debes de tener 3 conclusiones para que en total tengamos entonces 6 conclusiones como mínimo del documento que tenemos al final. Claro, ¿Listo? sí, señor. Serían 6 conclusiones entonces. Muy bien. Melquisedec, colabórame entonces acá en el siguiente aspecto. Posterior a ello, viene la lista de referencias bibliográficas que se debe incluir de acuerdo a las citaciones, en orden alfabético y con párrafos con sangría francesa, de manera automática desde el Word integrado con Mendeley, o si no, desde el gestor propio de Word. Es correcto, listo. Entonces aquí también hagamos énfasis en esto. Si tienen problemas con Mendeley, entonces lo pueden hacer con Word. O si ya tienen Mendeley y le está trabajando bien, hagamos la referenciación bibliográfica de Mendeley, porque ahí ya tenemos un trabajo, ya tenemos un insumo de los temas que hemos visto con antelación. Entonces la idea es que lo retomemos, que utilicemos y que reciclemos esa información para poder tener el documento final bien construido y que realmente aprovechemos pues el trabajo que hemos venido haciendo en las sesiones anteriores. Ok, bueno, sigamos Melquisedec. Realizar una tabla de ilustraciones automática después de las referencias. Con todas las imágenes. Realizar la tabla de ilustraciones después de las referencias. Aquí no las vamos a poner después de la tabla de contenido que lo hicimos en la sesión pasada, sino que acá nos están solicitando que lo hagamos después de las referencias. Listo. La tabla de ilustraciones va obviamente con todas la referenciación de todas las imágenes. Y por último, ¿qué más debemos de tener acá, Melquisedec? Por último, realizar una parte llamado apéndice, en donde describan detalladamente la experiencia del trabajo en equipo, los aportes del uno y del otro. Perfecto. Compañeros, ese es el trabajo que debemos de entregar. Ese es el trabajo que hay que realizar. Como pueden ver, es un trabajo colaborativo. No debemos de permitir pues que los compañeros no trabajen. Todos deben de trabajar, todos deben de estar comprometidos con el reto que vamos a afrontar. De manera que no sé si tienen alguna inquietud. Quisiera escuchar a Diana Ciro. Diana no se encuentra, tampoco ha asistido. ¿Alguien identifica a Diana Ciro? No. Bueno, muy bien. Juan Pablo.
profe, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Cómo vamos con el trabajo? Bien, profe, bien. Ha sido como complicado ponernos de acuerdo con la compañera en los horarios, por lo que los días que ella tiene clase, ella, yo estoy trabajando y no hemos como coincidido bien, pero ahí nos escribimos por WhatsApp y pues, nos estamos en contacto. Aquí tocó ponerse de acuerdo y realizar un trabajo en equipo, porque Claro, ya llegó la hora de la verdad y debemos de avanzar en el tema. ¿Con quién lo estás haciendo? con Diana. Diana, ¿cuál de todas las Dianas? Diana Álvarez. Ah, pero bueno. No, pero Diana es juiciosa. Yo sé que con Diana le va a ir muy bien. ¿Cierto, Diana? Se van a entender. Sí, profe. Y vamos a sacar adelante ese reto. Esa es la misión que debemos de cumplir. ¿Tienen Claro que sí. alguna duda con respecto al trabajo? ¿Han avanzado? Profe, no, vamos avanzando. Igual nosotros somos muy juiciosos y nos repetimos los videos y no entendemos. Es Y correcto. pues nos da más durito con lo de Mendeley y con la citación, pero ahí vamos avanzando. Pero les reitero, si no pueden, ¿qué? Si no pueden trabajar con Mendeley, lo pueden hacer de pronto con Word. Se les da esa opción de trabajar Claro. con Word. Listo. Bueno, vamos a ver este video para ir finalizando sobre el tema del escrito, que de pronto aquí también escribir es todo un arte, compañeros, y es parte del valor agregado que también se le da al trabajo, no solamente pues incorporar las herramientas tecnológicas, sino también que ustedes desarrollen las competencias de lectura y de escritura. Es todo un arte armar un texto, es como armar un rompecabezas, es tener las diferentes fichas, cuáles son las fichas, los artículos, las bases de datos, y empezar a articular toda esa información para que nos quede presentada en un texto, en una prosa que para el lector sea agradable. Debe ser un trabajo muy articulado, debe ser un texto muy hilado, que vamos llevando al lector por un recorrido. Si estoy trabajando, por ejemplo, el tema de las redes sociales, decir qué son las redes sociales, cuáles son las dificultades que se pueden presentar, ventajas y desventajas de trabajar en las redes sociales. Voy haciendo una citación, al final lo que voy haciendo es saco las conclusiones, ¿cierto? O sea, debe ser un trabajo muy organizado, deben de hacer interiormente, si es posible, coger una hoja, un papel, empezar a rayar, decir cómo van a estructurar el texto, por dónde van a iniciar. Obviamente tengo que empezar con la introducción, después empiezo con la argumentación del tema que voy a trabajar como tal. Veamos este video a ver qué mensaje nos puede traer. Saludos a todos los habitantes y visitantes. ¿Se escucha? ¿Se escucha, compañero? De Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos y aprenderemos a utilizar una herramienta indispensable en nuestra vida académica. Hoy estudiaremos qué es un informe escrito, sus componentes y recomendaciones para su presentación. ¿Están listos? Entonces comencemos. El informe escrito es un documento donde se presenta de una manera clara y detallada el resultado de una actividad asignada, que por lo general es una consulta o una investigación, una lectura o el resultado de los datos extraídos en un trabajo de campo, como puede ser una salida pedagógica. Un informe escrito se compone de los siguientes elementos: portada, tabla de contenidos, introducción, objetivos, cuerpo del trabajo. Aquí hay unos aspectos que pueden omitir. Por ejemplo, acá no estamos hablando de objetivos, ¿cierto? Pero si lo pueden incluir dentro del trabajo, si desean incluirlos, los pueden incluir. Listo. Es parte, pues, del conclusiones y bibliografía. ¿Qué sí debe tener? Entonces debe tener la portada, la tabla de contenido, la introducción como acabamos de ver, ¿cierto?
el cuerpo del trabajo, y dentro del cuerpo del trabajo, pues las características que abordamos que debe tener el texto, que son las figuras y la configuración correspondiente pues a las sesiones. En la portada figuran el título del informe, el nombre del autor, de la institución y la asignatura a la cual va dirigido, la ciudad y la fecha de publicación. Revisen el tema de la portada conforme a las últimas normas APA, por favor. Listo. La tabla de contenidos marca en orden todos los temas incluidos, que están divididos en títulos, y se indica la página donde se inicia cada uno. En la introducción se realiza una presentación preliminar y muy general del informe, explicando su finalidad y modo de realización. Importante que tengamos en cuenta este tema de la introducción. O sea, una presentación preliminar de cada uno de los temas que ustedes van a trabajar. Decir por qué lo seleccionaron, cuál es su interés, cuáles son las pautas que los llevaron a seleccionar ese tema como tal, qué valor agregado les puede dejar, qué mensaje, que en la parte de su formación profesional y personal, qué esperan del tema que van a trabajar, por qué lo van a investigar, por qué lo seleccionaron, ¿cierto? Ese es el tema de el por qué pues seleccionaron y una explicación pues de su finalidad y del interés que tienen en particular de trabajar ese tema como tal. Y el modo de cómo lo realizaron, cuáles fueron las búsquedas que hicieron, dónde consultaron, qué bases de datos trabajaron. Es la parte de la introducción. Listo. Como les reitero, deben de estar integradas en la introducción los dos temas que van a trabajar. Los dos temas debemos de hablar en la introducción sobre los dos temas que estamos trabajando de los equipos. También se pueden comentar sus limitaciones, su origen o la importancia del mismo. Se debe tener cuidado de no ser muy específico para evitar repeticiones en el desarrollo o cuerpo del trabajo. Los objetivos se dividen en dos, principal o general y secundarios o específicos. Les reitero, acá los pueden omitir porque no estamos pidiendo pues objetivos, pero si quieren tener los objetivos dentro del trabajo los pueden. El objetivo principal es lo más importante que se busca con la presentación de dicho informe general. El resultado de ambos debe ser medible. Está dividido en capítulos o en títulos de diferentes niveles. Las conclusiones indican los resultados. Muy importante este aspecto, perdón, relacionado con el cuerpo del trabajo, ¿cierto? De donde se desarrolla cada uno de los temas, la idea es que como estamos hablando de mínimo 3 niveles, pónganle títulos y subtítulos a los capítulos y títulos al tema que van a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar redes sociales, definir qué es una red social, ahí puede ser un capítulo. Otro capítulo puede ser consecuencias o antecedentes o problemáticas que se pueden presentar en el trabajo de las redes sociales, recomendaciones de trabajo de redes sociales. Ahí podemos estar armando pues algunos capítulos o títulos con respecto a cada uno de los temas para irle dando la jerarquización del cuerpo al trabajo como tal. Listo. Y puedan tener los diferentes niveles que estamos hablando, que como mínimo debemos de tener 3 niveles en cada uno de los temas que vamos a trabajar. Perfecto. Está dividido en capítulos o en títulos de diferentes niveles. Las conclusiones indican los resultados del trabajo, destacando sus aspectos más importantes de una forma muy resumida. La bibliografía es la relación de las fuentes consultadas para la realización del informe. En ella podemos encontrar textos, material audiovisual o páginas de Internet. En ocasiones, los informes pueden presentar material gráfico adicional, como imágenes, tablas o mapas. Cuando esto ocurra, se deben mostrar como anexos y ubicarlos al final del informe antes de la bibliografía.
La presentación del informe se realiza con base en las normas establecidas para el mismo. Aunque en Colombia se emplean tradicionalmente las normas ICONTEC y más recientemente las normas internacionales APA. Estas normas indican tanto el tipo de tamaño de las hojas y de la letra, la distribución de los espacios, el modo de enumerar las páginas, la manera de citar las palabras textuales. Bueno, compañeros, ese sería pues como la parte final de la explicación del tema del día de hoy. Como les digo, hay suficiente material y material muy abundante pues ahí en la plataforma en la cual ustedes se pueden apoyar. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, y también me pueden obviamente escribir por el correo o por la plataforma para despejar alguna inquietud que puedan tener ustedes con respecto al trabajo que debemos de realizar. De manera que yo creo que estamos listos para hacer la entrega final entonces de este producto y asumir el reto pues de la unidad número 2. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta con respecto al tema, o si no ya vamos finalizando el encuentro. Tienen plazo de entregar la actividad, creo que es hasta el lunes o martes de la semana entrante. O sea que pueden estar reuniéndose pues durante toda esta semana para poder cumplir con ese propósito del curso. Listo. No sé si hay alguna inquietud con respecto al tema. No, entonces todo está muy claro. Todo está bien. Qué pena, cuando dices lunes o martes de la semana entrante, es decir, la semana del 21. Sí, la semana del 21. Correcto, sí. La semana del Gracias. 21. Ok. Bueno, compañeros, les deseo mucha suerte entonces. Estamos hablando entonces cualquier tema, cualquier situación, cualquier inquietud, me escriben por favor entonces por el correo o a través de la plataforma. Bueno, les deseo un feliz día para todos. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego, profe. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.